Creo que estamos todos. Después de esta pausa vamos a comenzar con las comunicaciones. Son 6 en total, así que pedimos a los comunicantes que se ajusten a un tiempo de 10 minutos aproximadamente, para que cuando terminen todas las comunicaciones pueda haber un turno de preguntas el tiempo que dé. Entonces, sin más, vamos a comenzar. En primer lugar, tenemos a Ana López Carrascal, que es abogada y profesora de ICADE, que va a hablar sobre la provisión de vivienda como servicio de interés general. Cuando quieras, Ana. ¿Tienes presentación o algo? No, no tengo presentación. Genial, pues cuando quieras. Perfecto, muchas gracias. Buenos días, muchas gracias por la organización de este congreso y por admitir esta comunicación tan Se oye bajito. Sí. Si hay un mando por ahí. A ver ahora, ahora mejor. Sí, ahora mejor. Un momento, Ana. Está a tope. Sí. Habla ahora, Ana, porfa. A ver ahora, Sí, un poco mejor. un poco mejor. Vale, intentaré Pero hablar un bueno. poco más alto. ¿Y esto? Yo creo que sí. Solo que soy un poco bajo. A ver si no hay otra. Cuando quieras, Ana. Acércate al micro lo máximo que puedas. Sí, sí, estoy con auriculares. Gracias. Bueno, pues decía que agradecer la organización de este congreso y admitir esta comunicación que he titulado La provisión de vivienda como servicio de interés general. Antes de abordar las consideraciones jurídicas, me gustaría simplemente recordar algunos datos sobre la situación en la que estamos y que ya se han mencionado en intervenciones anteriores. Resulta evidente que nos encontramos en un contexto de dificultad de acceso a la vivienda en general y de aumento significativo de la cifra de personas sin hogar. Así lo han constatado recientemente instituciones como el Banco de España en su informe anual de 30 de abril de 2024 o el Instituto Nacional de Estadística en su última encuesta sobre las personas sin hogar del año 2022. Y ello a pesar de que la economía española no ha dejado de crecer en los últimos 15-20 años y que en concreto para 2024 se espera un crecimiento del 2,7% según estimaciones del Gobierno recogidas en su actualización de previsiones económicas hasta 2026 aprobadas en el Consejo de Ministros del pasado 24 de septiembre. Según el documento ocasional número 2433 del Banco de España del pasado mes de octubre, en el primer trimestre de 2024 los precios medios nominales de la vivienda nueva eran un 95% superiores a los de 2014. En el segundo trimestre de este año, dichos precios en términos reales eran un 57% superiores a los de 2014. Estos datos son una media, por lo que el incremento en grandes áreas urbanas y zonas turísticas es significativamente mayor. Pues bien, el Banco de España apunta al incremento de la demanda por un aumento sustancial del número de hogares residentes, no acompañado por un incremento de la construcción de viviendas nuevas como causas de estos incrementos de precios. Por tanto, en este contexto y por lo que respecta a la oferta, parece evidente que hacen falta políticas que fomenten, por un lado, dicha actividad constructiva de vivienda en el sector privado y, por otro, la generación de un parque público de vivienda, dado que en España este parque se sitúa en un 2,5% respecto al total, lo que supone un 7% menos que la media europea. Desde un punto de vista jurídico, nos podemos preguntar cuáles son las herramientas que la Unión Europea proporciona para facilitar la implantación de estas políticas y a ello voy a dedicar esta comunicación. Como punto de partida, la Unión Europea reconoce la categoría de servicios de interés general y otorga una amplia discrecionalidad a los Estados para decidir cuáles tienen dicha naturaleza. Recientemente, en España, la Ley Estatal de Vivienda ha elevado a la categoría de servicio de interés general, en el ámbito de competencia estatal, la creación y gestión de parques públicos de vivienda, así como las actuaciones públicas y privadas que tengan por objetivo la provisión de viviendas sometidas a algún régimen de protección pública. Por su parte, algunas comunidades autónomas que juegan un papel clave por la competencia que les está reservada en esta materia ya habían efectuado esta calificación de la provisión de vivienda social como servicio de interés general. Tal sería el caso de Cataluña, Islas Baleares, Navarra, País Vasco y Valencia. En estos territorios, la provisión de vivienda social se erigió en servicio de interés general antes que la Ley Estatal de Vivienda. Pues bien, a partir de este concepto, la Unión Europea reconoce la puesta a disposición de vivienda a favor de ciudadanos desfavorecidos o grupos menos favorecidos socialmente que por problemas de solvencia no pueden acceder a una vivienda en condiciones de mercado
como un servicio social de interés general que está excluido expresamente del ámbito de aplicación de la Directiva de Servicios. En concreto, esta norma se refiere en su artículo 2.2j a los servicios sociales relativos a vivienda social proporcionados por el Estado o por prestadores encargados por el Estado o por asociaciones de beneficencia reconocidas como tales por el Estado. Por tanto, puede existir un régimen de autorización acompañado de la exigencia de una serie de medidas económicas y sociales a quienes promuevan vivienda para garantizar que cada actuación de desarrollo inmobiliario contribuya al menos en parte a satisfacer el componente social. Y ello sin que se vulnere la libre prestación de servicios, como digo, pero siempre y cuando dichos regímenes se basen en los principios de necesidad, proporcionalidad, no discriminación y aplicándose a todos los operadores en términos de igualdad. Estos servicios sociales de interés general pueden tener a su vez la consideración de económicos o no económicos. Me referiré a ellos por las siglas SIEG o SIGNE respectivamente. Dependerá de cómo se configure el servicio de generación y provisión de vivienda social para que se incardine en una u otra categoría, es decir, la Unión Europea no opte inexorablemente por una de ellas. Sí es cierto que reconoce que la mayoría serán SIEG de vivienda, pero con ello en realidad se sigue la misma lógica que la aplicada para el resto de servicios. Por su parte, los SIGNE están limitados a aquellos servicios a través de los cuales se ejercen prerrogativas públicas ajenas a una explotación comercial con ánimo de lucro o a servicios de solidaridad también desprovistos de cualquier finalidad lucrativa. Cuando la vivienda social se construye y pone a disposición en estos términos de solidaridad, por ejemplo a través de entidades del tercer sector que actúen a estos efectos como tales y no como operadores económicos, podríamos situarnos en un SIGNE. Las ventajas jurídicas son notables porque a los SIGNE no se les aplican las disposiciones sobre la libre prestación de servicios a la que me refería anteriormente, es decir, están exceptuados de dicho régimen como regla general, ni tampoco las normas en materia de competencia de ayudas de Estado. Como apunta Baker Caballería, tal podría ser el caso de los alojamientos asistenciales gratuitos para personas sin hogar con servicios complementarios de inserción, además del puramente residencial. Además, en España, desde la última crisis económica y financiera, han proliferado entidades sin ánimo de lucro con la misión de atender las necesidades de vivienda. De hecho, por ejemplo, en Cataluña existe el convenio con entidades sin ánimo de lucro, el convenio SAL, firmado por el Ayuntamiento de Barcelona y las asociaciones más representativas del sector de la vivienda social. Esto es un ejemplo de instrumento de colaboración público-comunitaria para generar vivienda social en suelo público cedido por el Ayuntamiento a fundaciones y cooperativas bajo un régimen de alquiler y de cesión de uso, situándose muy próximo a los servicios de solidaridad. En otros países como Reino Unido o Holanda, las entidades del tercer sector han tenido un papel protagonista en la generación de viviendas nuevas, tanto de tipo social como de mercado, tal y como nos explica la profesora Lambea Llop en su tesis doctoral. Lógicamente, se trata de entidades profesionalizadas cuya actividad principal es precisamente centrar el desarrollo de vivienda en arrendatarios sociales y también en velar por su adecuada integración en la comunidad y por esta misma. En nuestro país, en cambio, aún se trata de un modelo por crecer y desarrollarse, pues aún no podemos afirmar que las entidades sin ánimo de lucro en España se hayan encargado del 60% de la producción total de viviendas nuevas, tanto social como de mercado, como fue, por ejemplo, el caso el de los Países Bajos en 2010 y en 2011, según nos recuerda esta profesora. Por último, dentro de la categoría de los SIEG entrarían todos aquellos servicios de provisión de vivienda social que sí consistan en una actividad económica. En realidad, la mayoría de dichos servicios tienen esta naturaleza y, por tanto, constituirán no solo servicios sociales, sino también servicios de interés económico general. En España, como decía anteriormente, el legislador estatal ha declarado en la Ley de Vivienda las políticas destinadas a satisfacer el derecho de acceso a una vivienda como un servicio de interés general, sumándose a las comunidades autónomas que ya habían incorporado esta declaración en sus legislaciones. Esto tiene importantes consecuencias, en primer lugar, en la financiación de estas políticas y no es casualidad que la Ley Estatal de Vivienda haga la declaración de servicios de interés general y, cito literalmente, a los efectos de la orientación de la financiación pública. En efecto, no podemos olvidar que un límite o filtro relevante perteneciendo España a la Unión Europea lo constituye el régimen de ayudas de Estado y, según este, con carácter general, las ayudas públicas son incompatibles con el tratado. Ahora bien, existen numerosas excepciones a este régimen y una de ellas viene precisamente de la mano de las compensaciones por la imposición de obligaciones de servicio público. Así, la calificación como SIEG permite sujetar la provisión de vivienda a obligaciones de servicio público para asegurar la continuidad, la regularidad, la prestación, la capacidad de los individuos para acceder a ella y, en especial, un precio asequible.
Pues bien, estas compensaciones por la asignación de las obligaciones a empresas encargadas de proporcionar vivienda de protección oficial no se consideran ayudas de Estado ni, por tanto, están prohibidas ni deben notificarse a la Comisión Europea siempre y cuando cumplan determinados requisitos que las hacen compatibles con el mercado interior. Estos requisitos, si nos basamos en la decisión 2000/21 de la Unión Europea y también en la ampliamente conocida sentencia dictada en el caso Altmark, son los siguientes. En primer lugar, partimos de que las compensaciones se destinan a viviendas sociales, es decir, a ciudadanos desfavorecidos o grupos menos favorecidos socialmente que por problemas de solvencia no pueden encontrar vivienda en condiciones de mercado. Se prevé un periodo máximo de 10 años, pero puede justificarse uno mayor para amortizar la inversión y la vivienda de protección oficial es un ejemplo que se cita expresamente en esta decisión. Se tiene que atribuir el SIEC por un acto de contenido mínimo que incluye el contenido y la duración de las obligaciones de servicio público, las empresas afectadas y el territorio, cuál es la naturaleza de los derechos exclusivos o especiales, cuál es el mecanismo de compensación y los parámetros para fijarla, para controlarla y para revisarlo, y cuáles son las modalidades para evitar y recuperar eventuales compensaciones excesivas. Y ya en cuarto lugar, la compensación no puede superar el coste neto derivado de las obligaciones de servicio público, teniendo en cuenta los ingresos correspondientes y un beneficio razonable. Esto en la práctica puede acreditarse de manera relativamente sencilla si se aplica un procedimiento de licitación, procedimiento concurrencial. Si el servicio en cuestión no entra dentro de este paraguas del ámbito de aplicación de la decisión, deberá analizarse si se trata de una ayuda de Estado conforme a los 4 criterios del artículo 107.1 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. Aquí, por razones de extensión, no me voy a detener en este análisis, pero sí quería apuntar que el alcance territorial local de la medida contribuye a justificar que no afecta al mercado interior ni, por tanto, sea una ayuda de Estado. Aún así, sería positivo que la Comisión Europea adoptara alguna medida adicional basada en el carácter local de la vivienda o en la imperiosa necesidad social de este bien, para que los recursos públicos empleados para su provisión no tengan la referida condición de ayuda de Estado. Una segunda esfera de consecuencias a la que me quería referir es la de contratación pública por las excepciones que cabe aplicar. Si el servicio de vivienda se basa en la solidaridad y es por tanto un SIGNE, no debe licitarse. Y si es un SIEG y la compensación económica no constituye ayuda de Estado, tampoco. Pero, según decía antes, el procedimiento de licitación favorece precisamente la conclusión de que la compensación no sea una ayuda de Estado, por lo que en la práctica lo recomendable es aplicar un procedimiento concurrencial para la atribución de servicios de provisión de vivienda social que lleven aparejadas compensaciones económicas con cargo a fondos públicos. Y ya a modo de conclusión, y termino ya mi intervención, como puede apreciarse de todo esto que he expuesto, no es la declaración legal genérica de la provisión de vivienda como servicio de interés general, sino la configuración específica de cada actuación pública y financiación asociada y, en concreto, su impacto en el mercado interior, las claves que van a permitir aplicar un régimen más o menos estrictos. Además, en todo caso, la licitación pública parece recomendable cuando el servicio no se configura en condiciones de solidaridad, como un SIGNE. Y de cualquier forma, ya como último punto, última cuestión, apreciamos una cierta flexibilidad reconocida normativamente por las instituciones europeas cuando se trata de construir y poner a disposición vivienda social, lo cual pues, pensamos que debe ser aprovechado para dar respuesta a la situación de incremento de demanda y de rigidez de la oferta en la que nos encontramos. Muchas gracias por su atención. Ahí. Muchas gracias, Ana. Pasamos a la siguiente comunicación de Evelyn Pérez Robles. Es abogada senior en el despacho Asigno y va a hablar sobre quién tiene la carga de la prueba sobre la finalidad de la vivienda en la compraventa sobre plano. Cuando quieras, Evelyn. Gracias. Hola, buenos días a todos. En primer lugar, agradecer a la Cátedra de Derecho Notarial y a la Universidad de Oviedo la oportunidad que me han brindado con esta participación. Asimismo, felicitar a los organizadores del Congreso por una impecable organización. El intercambio de conocimiento en estas reuniones es muy útil en nuestra actividad profesional diaria. Como ha dicho el compañero, permítame que me presente. Soy Evelyn Pérez Robles, letrada en Asigno, el despacho perteneciente al Grupo Lener. Estoy especializada en Derecho Civil, Procesal Bancario y Mercantil. Me encargo, por tanto, de la defensa letrada de entidades bancarias, tanto en reclamación de impagos como en los supuestos en los que las entidades son parte demandada. En los últimos años he tenido la oportunidad de gestionar una cartera de procedimientos de la Ley 5768 de reclamación de cantidades
entregadas a cuenta para la compra de vivienda, desde la posición demandada, al ser letra de entidad bancaria, y este es el origen de esta comunicación. Si me permiten, en los próximos minutos voy a darles unas pinceladas acerca de este tema. La Ley 5768 de 27 de julio sobre el percibo de cantidades anticipadas en la construcción y venta de viviendas, en adelante la Ley 5768, es posteriormente derogada por la Ley 38/99 de 5 de noviembre de ordenación de la edificación. La citada ley tiene por objeto, tal como se indica en su preámbulo, garantizar todas aquellas entregas a cuenta realizadas para la adquisición de viviendas sobre plano o en construcción. Si las cantidades fueron realizadas con carácter previo a la derogación, esto es 31 de diciembre de 2015, entonces es aplicable la Ley 5768. ¿Qué protege esta ley? El artículo 1.2, permítame que les lea, dice: percibir las cantidades anticipadas por los adquirentes a través de una entidad bancaria o caja de ahorros, en las que habrán de depositarse en cuenta especial, con separación de cualquier otra clase de fondos pertenecientes al promotor y de las que únicamente podrá disponer para las atenciones derivadas de la construcción de las viviendas. Para la apertura de estas cuentas o depósitos, la entidad bancaria o caja de ahorros, bajo su responsabilidad, exigirá la garantía a la que se refiere la condición anterior. Esto es, la promotora o cooperativa acudía a la entidad bancaria con la que solía trabajar y abría una cuenta. Esta cuenta tenía la calificación de especial y tan solo podría recibir entregas a cuenta de compradores de esas viviendas en construcción. El promotor en ese momento tenía que garantizar las entregas. Podía hacerlo mediante un seguro de caución o mediante un aval bancario. En la práctica diaria, la entidad en la que se depositaban las cantidades normalmente era la que otorgaba el aval bancario y también a su vez financiaba la operación. ¿Pero qué ocurría realmente en la práctica diaria? Pues que se abría una cuenta por la promotora, pero se daba realmente el uso de cuenta corriente. Es decir, cuando se revisaban los movimientos de esa cuenta, no solamente había ingresos de compradores, se pasaban todo tipo de cargos, seguros, compras y muchas cosas por parte de los promotores. En múltiples ocasiones, la entidad bancaria no avalaba. Y tras la crisis inmobiliaria del 2008, un gran número de estas constructoras se declaró en concurso de acreedores, abocadas a liquidación muchas desde el inicio. A pesar de personarse en el concurso en su condición de acreedores, la inmensa mayoría de estos compradores no podían recuperar las cantidades adelantadas, por lo que esas cantidades se reclamaban a las entidades en las que se había ingresado en su condición de depositario, o para los supuestos en los que se había otorgado aval, para garantizar la evolución de esas cantidades en su condición de avalista o incluso ambas. Se ejercitaba, por tanto, una acción principal en la que se reclamaba a la entidad bancaria en su condición de avalista y, si no se conseguía aprobar la existencia de aval, se ejercitaba una acción subsidiaria en la que se reclamaba en la condición de depositario. La presente comunicación surge de la tramitación de más de 200 expedientes, sobre todo en la zona sur de España y en la zona de Canarias, en las que las cantidades que se reclaman a la entidad bancaria se ingresan en el periodo de 2004 o 2007. Se le reclamaban ambas, desde los dos puntos de vista, como avalistas y también como depositarios. ¿Qué protege la Ley 5768? ¿Se garantizan todas las entregas sin discriminación? Pues no, como todo en derecho está delimitado. El artículo 1.1 de la Ley 5768 limita esa protección a las compras de vivienda para uso personal, independientemente del uso que se le dé, siendo lícita la compra para vivir en ella como para uso eventual. Y, si me permiten, voy a citarles el artículo. Las personas físicas y jurídicas que promuevan la construcción de viviendas que no sean de protección oficial destinadas a domicilio o residencia familiar con carácter permanente, o bien a la residencia de temporada accidental o circunstancial, y que pretendan obtener de los cesionarios entregas de dinero antes de iniciar la construcción o durante la misma. ¿Qué significa esto? Pues que se garantizan las cantidades entregadas siempre y cuando la finalidad de la compra de vivienda sea para convertirse en la vivienda habitual de una persona o vivienda de temporada accidental o circunstancial. Esta normativa excluye aquellos casos en los que la finalidad sea empresarial, inversora o especulativa. Además, para el supuesto en el que el comprador adquiere una vivienda con una finalidad inversora o especulativa, esto es, para obtener unos rendimientos del capital inmobiliario mediante el alquiler y así obtener beneficios, no estaría cubierta por la ley. La ley no protege la adquisición de viviendas que no tengan uso residencial. ¿Cuáles serían estos supuestos? Pues entre otros están los alojamientos turísticos. En este sentido, citamos la sentencia 254/24 de 26 de febrero, dictada por la Sala de Primera del Tribunal Supremo, en el que se desestima la demanda presentada frente a la entidad bancaria, ya que la ley no ampara, y cito textualmente, a los compradores de vivienda para uso no residencial propio, sino negocial, como es el caso de los apartamentos turísticos. Otro supuesto que no sería objeto de protección serían los apartohoteles. Esto es, aquellos que se adquieren que son una unidad alojativa en régimen de apartohotel. En este sentido, la sentencia 20/21 de 19 de enero del Tribunal Supremo de la Sala Primera indica: esta normativa no es aplicable a quienes actúan como inversionistas, que es lo que ocurre en el caso de autos respecto a los actores. Es evidente que esta es la esencia de los contratos y la finalidad que inspiró a los demandantes, quienes adquirían un apartamento en un hotel de apartamentos de 4 estrellas que iba a ser explotado por una empresa dedicada a tales fines, sin perjuicio de que fuera de lo que se considera temporada alta, tuvieran derecho a ocuparlos los demandantes.
¿Cuáles son entonces las cuestiones más controvertidas en el ejercicio de acciones para reclamación de cantidades adelantadas para la compra de vivienda? Pues existía un aval bancario que garantizase las entregas a cuentas, el carácter depositario o no de la entidad y el tema que nos ocupa, que es el carácter inversor de la adquisición. Siendo este uno de los hechos controvertidos y objeto de discusión en los tribunales, es lo que hace que haya multitud de jurisprudencia a este respecto. El carácter tuitivo de la Ley 5768 recoge que es la parte que se opone a que se despliegue su protección la que tiene que probar que la compra tiene una finalidad inversora, de conformidad con el artículo 217.3 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. La carga de la prueba hasta la fecha la tenía la parte que argumentaba el carácter inversor de la adquisición. En aquellos pleitos en los que se indicaba que la finalidad no era para uso propio del adquirente, había que demostrar que efectivamente se intentaba conseguir un beneficio económico con esa compra. Si bien el Tribunal Supremo, para determinados supuestos en los que hay un claro ánimo inversor, como es el caso en el que la compradora adquiría varios inmuebles en una misma promoción, exigen que la demanda se argumente esa finalidad residencial. Y en este sentido citamos la sentencia 5104/16 de 16 de noviembre del Tribunal Supremo. En la última parte, en una de las partes, indicaba que ni el recurso se explica por qué se sustituyeron las transferencias previstas en el contrato por la entrega de cheques, ni en la demanda se expresó este hecho con una mínima claridad, sino que más bien se optó por la ambigüedad. Sin embargo, es con la sentencia que es objeto de esta comunicación, la 636/22, dictada por la Sala Civil del Tribunal Supremo de fecha 3 de octubre, la que establece que ambas partes del litigio deben de probar su argumentación. No solo debe de probar la parte que acredita que la vivienda se compró para tener rendimientos económicos, sino que la parte que defiende que la adquisición es para uso residencial también debe de acreditarlo. Con la citada sentencia, la Sala establece el carácter compartido de la carga de la prueba sobre la finalidad residencial de la adquisición de vivienda en la compra sobre plano de personas físicas. Una parte de la sentencia indica que la sentencia recurrida se limita a descargar en el banco las consecuencias negativas de la falta de prueba de la finalidad no residencial y a valorar como único indicio el hecho de que los compradores no ejercieran una actividad perteneciente al sector inmobiliario, ignorando la concurrencia de los restantes indicios cualificados de la finalidad no residencial, en especial el número de viviendas compradas por mismo matrimonio y su ubicación. ¿Cómo se materializa esta inversión de la carga de la prueba? ¿Cuál sería la prueba que habría que desplegar? La parte que defiende ese carácter inversor. La citada sentencia establece cuáles son estos indicios. Entre otros sería que el comprador sea un promotor inmobiliario o ejerza una actividad en ese sector. También que en la compradora omita en su demanda cualquier referencia al destino de la vivienda, número de viviendas que se van a adquirir y su ubicación. ¿Por qué es tan importante esta sentencia en la práctica diaria? Pues en este tipo de reclamaciones, que realmente los hechos controvertidos son limitados, la inmensa mayoría de las demandas presentadas frente a entidades bancarias en su condición de depositarias se les reclama en ese sentido, salvo en los supuestos en los que se reclama una mercantil o se adquieren varias viviendas, tan solo se indica que la compra es para uso propio del adquirente. No se acredita absolutamente nada más en este sentido, y la carga de la prueba era exclusivamente de la parte que lo argumentaba. Desde el inicio de la reclamación, cuando la demandante era una persona física, se le presuponía una condición de consumidor, de que la vivienda se iba a ser comprada para su uso personal, siendo la parte que defendía esta postura la que tenía que probar documentalmente o solicitar prueba para poder acreditar el carácter inversor de la adquisición. Una vez establecida con esta sentencia que la carga de la prueba es compartida, ¿cuáles son los indicios de que se trata de una adquisición con unidad inversora? Pues la sentencia citaba, entre otros, ubicación y número de viviendas adquiridas. El carácter inversor de la adquisición se desprende del número de fincas de las que resulta titular de la persona antes de la reclamación, es decir, si resides en Madrid, tienes dos viviendas de titularidad y adquieres una tercera sobre plano en esa misma ciudad a escasos 20 minutos de distancia, ¿sería finalidad residencial la adquisición si se es titular de dos inmuebles en la misma zona y se compra una tercera? En este sentido, citamos la sentencia 46/24 de 12 de febrero de la Audiencia Provincial de Granada, que en este mismo supuesto en el que se compran dos viviendas que están muy cerca en la misma zona, se entiende que tiene una finalidad inversora, al igual que la sentencia 5104/16 de 16 de noviembre del Tribunal Supremo, en el que se considera que hay carácter inversor cuando se adquieren dos viviendas en el mismo conjunto residencial, o la sentencia 385/21 de 7 de junio. Otro indicio del carácter inversor de la adquisición sería perfil inversor del adquirente, es decir, que el comprador sea un promotor inmobiliario o ejerce una actividad en ese sector o una sociedad mercantil, y la omisión de la referencia al destino de las viviendas en la reclamación judicial. Es decir, una vez que presentas la demanda, en este caso frente a la entidad bancaria en su condición de depositaria o avalista, explicar por qué. Queríamos citar en este sentido una sentencia dictada por la sección primera de la Audiencia Provincial de Murcia, 21 de octubre del 24. Es una demanda colectiva que se presenta frente a CaixaBank. Hay un número bastante amplio de personas físicas y también hay diferentes mercantiles con diferentes objetos sociales. La sentencia considera que se queda acreditado el carácter inversor, ya que hay un perfil inversor de los adquirentes
y también hay omisión de la referencia del destino de las viviendas, recurrida en apelación, la sentencia nuevamente ratifica la sentencia de instancia y considera el carácter inversor de la adquisición. Y en último lugar, cláusula que permite la cesión del contrato de terceros antes de la inscripción de la finca a su favor. Este es un supuesto mucho más claro y en este sentido citamos la sentencia 858/24 de 17 de junio del Supremo. Ya para terminar, a modo de conclusiones, me gustaría hacer un esquema de las ideas principales de esta comunicación. Aunque la ley 5768 está derogada, es muy utilizada en la jurisprudencia civil reciente, al ser numerosas las reclamaciones judiciales producidas con posterioridad a la crisis inmobiliaria del 2008, que dio lugar a un elevado número de concursos de acreedores de promotoras y cooperativas, que en muchos casos no se llegó a iniciar las obras. Las entregas a cuenta, cuando se compraba sobre plano, debían ser depositadas en cuenta especial, a partir de la entidad bancaria, y esas cantidades tenían que ser garantizadas mediante aval bancario o seguro de caución. La Ley 5768 no protege la adquisición de entregas a cuenta de cantidades para la compra de viviendas con finalidad profesional e inversora, siendo varios indicios los que recoge la sentencia del Tribunal Supremo que desvirtúan ese carácter residencial. La carga de la prueba es compartida. Aquí hay reclamaciones judiciales en los que la parte actora es una persona física, tanto en la demanda tiene que indicarse la finalidad residencial de adquisición, como por parte, obviamente, la contestación a la demanda por parte de la parte demandada, en este caso entidad bancaria, también tiene que acreditar que tenga una finalidad inversora. Hemos indicado con anterioridad los indicios del carácter inversor, que sería la ubicación, número de viviendas, perfil de la persona que lo adquiere, ausencia de omisión del destino de las viviendas y cláusula que permita la adquisición de contratos a terceros. Siendo la finalidad residencial de la adquisición uno de los pocos hechos controvertidos en esta materia, la carga compartida respecto al carácter inversor permite dar una vuelta de defensa de este tipo de procedimientos. En conclusión, la mera alegación formal de que la vivienda adquirida en este tipo de operaciones no tiene carácter inversor no es suficiente para acreditar la finalidad residencial de la operación, no siendo la parte demandada en el procedimiento judicial la única que tenga que desplegar prueba en este sentido. Con esto finalizo. Muchísimas gracias a todos por su atención. Muchas gracias a ti, Evelyn. Vamos a pasar con la siguiente comunicación, que es de Luis Manuel Cabrero Muñiz. Es abogado y doctorando en Derecho por la Universidad de Oviedo y va a hablar sobre la capacidad de las comunidades de propietarios para prohibir la implantación de pisos turísticos. Cuando quieras, Luis Manuel. Bien, mi nombre es Luis Manuel Cabrero. Tras un periodo laboral de más de 30 años en el sector financiero y bancario, y fruto de una regulación de empleo a determinada edad, pues se ha afrontado desde el año 2022, se ha afrontado un nuevo reto, que es el reto de ejercer la abogacía. Con lo cual, lo de abogado, Nobel, entre comillas. Lo que quiero es agradecer agradecer a la Cátedra de Derecho Notarial, no solamente por este congreso, sino también por el antecedente más inmediato, que es el curso de Derecho Notarial, a su comité organizador por el éxito de organización de este congreso, al comité y, por supuesto, al comité científico, por tener a bien admitir la ponencia que voy a plantear sobre la capacidad de las comunidades de propietarios para prohibir la implantación de pisos turísticos. Hay una primera aproximación al concepto que ha tratado antes la ponencia, la mesa que ha debatido sobre esta problemática, la regulación de la vivienda turística y la vivienda por tiempo limitado, que es poco voy a aportar a lo que el elenco de tratadistas y profesionales del derecho han aportado con anterioridad.
Pero sí es verdad que existe una cierta controversia en cuanto a lo que es la definición de vivienda turística, ¿no? O alquiler de vivienda turística, que si hay un espacio temporal para definir este concepto. Eh, yo comparto la opinión que había planteado la mesa en su momento, que se trata más de un tema conceptual, es decir, si es residencia habitual, si conforma residencia habitual o es residencial habitual o conforma una residencia esporádica, ¿no? Y luego dentro de esa residencia esporádica conceptuar o habría que limitar de alguna manera normativa, decir cuál es turística y cuál no es turística, ¿no? Es decir, hasta el punto que bueno, pues los médicos, los aspirantes a medicina interina residente, pues muchas veces se pasan 6 meses de su vida profesional en una ciudad preparando el MIR y no es su residencia sigue estando en su lugar habitual, ¿no? Dicho esto, me gustaría plantear, cuando cuestionábamos si aporta problemática o no el alquiler turístico a las comunidades de propietarios, porque mi ponencia va muy enfocada hacia lo que es la comunidad de propietarios. Yo diría que sí tiene una serie de alteraciones de la vida ordinaria de una comunidad de propietarios cuando es residencia habitual. La alta rotación de ocupantes suele generar normalmente una inseguridad a los propios vecinos, porque hay una falta de control de entrada y salida. Los ocupantes ocasionales son desconocedores de las normas de convivencia. Puede haber determinadas normas estatutarias o acuerdos de comunidad que se les escapen y se incumplen por el mero desconocimiento de la norma. Y hay un uso intensivo e inusual de las zonas comunes, lo que genera un cierto deterioro, ¿no? A ver, hay una sentencia del 2024 del Pleno, la 1232 y la 1233, que es en la que me he basado para hacer esta ponencia, y en ella afirma que la voluntad del legislador es proclive a favor del arrendamiento residencial frente al alquiler turístico. Indica en la sentencia, con la finalidad de incrementar el parque de viviendas para arrendamiento con la natural repercusión sobre precios y con relativa reducción del esfuerzo de las economías familiares. Veremos más adelante en una transposición que hago de unos datos del Instituto Nacional de Estadística que hay que relativizar un poco el efecto del alquiler turístico o el alquiler por tiempo dentro del parque total de viviendas. Sí hay zonas que están más tensionadas, porque hay zonas que luego lo veremos en la gráfica, como puede ser Andalucía, Baleares o Canarias, que efectivamente el alquiler turístico tiene una tensión en el mercado, pero yo creo que en el resto de comunidades autónomas es relativa la tensión, ¿no? Es más la controversia que puede generar en las comunidades de propietarios desde el punto de vista del residente habitual. Me hago una pregunta en este punto, si condicionar o restringir el ejercicio del alquiler turístico soluciona al menos en la misma medida la problemática de las dificultades de acceso a la vivienda que se pretende corregir por medio de tal disposición normativa. Es decir, la incidencia que tiene el alquiler turístico, de verdad incidiendo y haciendo una extrema regulación, va a afectar realmente a la oferta de alquiler alquiler residencial habitual, normal. Luego veremos cómo la comparativa pues, puede cuestionar un poco este aspecto. Vale. Ahí tenemos la radiografía del alquiler turístico sobre el alquiler permanente y residencial. Como indicábamos, Andalucía tiene un porcentaje de vivienda turística sobre el parque total del 1,76. El 3,84 de las Baleares, que sí es un índice que además demuestra
la tensión que existe en las islas a la hora de disponer de un alquiler residencial, hasta el punto que afecta a la contratación de profesionales totalmente necesarios, como pueden ser médicos, como pueden ser ATS, funcionarios, etcétera. En Canarias es el 4,30 el porcentaje de vivienda turística. Y el 1,80, bueno, el 1,81 en Cantabria, pero que, vamos a ver, que no es un porcentaje elevado, pero no es una zona especialmente tensionada, salvo la zona de costa y no tanto en el interior. Y luego la Comunidad Valenciana, el 1,81 y Cataluña, el 1,34. Entonces, esto nos puede servir para poner de verdad en su justo valor qué tensión de precios o qué tensión de oferta y dentro del alquiler residencial puede presentar el alquiler turístico, ¿no? Y eso yo creo que debe tenerlo en cuenta el legislador, porque sí es necesario una regulación un poquito más extensa y que ampare las lagunas que quedaron de manifiesto en las mesas que han precedido a esta comunicación. Entrando en las últimas sentencias del Tribunal Supremo, vino una de las aportaciones que más me ha llamado la atención, es que vino a aportar claridad a la controversia del artículo 17.2 de la Ley de Propiedad Horizontal, en el sentido que había tratadistas que decían que, bueno, limitar o condicionar no es lo mismo que prohibir. Es totalmente distinto a prohibir. Entonces, sí, me refiero al magistrado, es que ahora se me ha olvidado el nombre. Mauro Servet. Mauro Servet había hecho una ponencia en el Colegio de Abogados de Oviedo hace unas fechas en las que vino a manifestar efectivamente que condicionar o limitar no es lo mismo que prohibir. Sin embargo, el Alto Tribunal, en interpretación de las reglas contenidas en el 3.1 del Código Civil sobre la literalidad de la norma, ha venido a decir que el acuerdo que limita puede llegar a la prohibición. Entonces, claro, esta sentencia ha abierto que a raíz de la misma, casi todas las comunidades de propietarios hayan presentado en las últimas Juntas Generales Ordinarias como punto del orden del día la limitación o la prohibición del alquiler turístico. Y esto es una realidad que es palpable. El Tribunal Supremo, con las resoluciones y la casación de doctrina, ha venido a declarar lícita la prohibición estatutaria. Recuerda que la prohibición de los elementos comunes en el régimen de propiedad horizontal es legítima, y sobre todo porque interpreta la expresión de limitación o condicionante a la prohibición. El régimen de mayorías, sobre el que existía alguna duda, porque muchas veces suponía modificar en las comunidades de propietarios, suponía modificar el título constitutivo, y había controversia entre si el régimen de mayorías era el de las 3/5 partes o era el de la unanimidad de predios y propietarios. Pues lo mismo, queda claro con la redacción que le dio el Real Decreto 7/2019 al 1712, que aunque suponga o no una modificación del título constitutivo, se requerirá el voto favorable de las 3/5 partes. Esta misma mayoría será la que habrá que adoptar para cualquier otro acuerdo que suponga incrementar los gastos. Y sobre todo, como antes se exponía en la mesa, estos acuerdos no tendrán efectos retroactivos. Y yo también soy de la creencia de que la seguridad jurídica se adquiere frente a terceros, se adquiere con la inscripción de los acuerdos en el registro de la propiedad. Sí, bueno, concluyo.
hago un anexo jurisprudencial con las sentencias y un anexo autonómico, porque recientemente la Junta General del Principado, en la sesión plenaria del miércoles 13 de noviembre, o sea, recientemente, ha aprobado una modificación de la Ley de Turismo, con esa serie de medidas que dejo a criterio de esta ilustrísima sala para que valoren qué puede aportar o qué no puede aportar a la regulación existente. Muy bien, muchas gracias y disculpen la expresión. Muchas gracias, Luis. Pasamos con la siguiente comunicación, que es de María Pilar Mesa Torres. Es abogada y profesora de Derecho Civil de la Universidad de Córdoba, así que Córdoba está bien representada hoy en este congreso. Cuando tú quieras. Buenos días. Bueno, voy a intentar compartir la presentación antes de todo. ¿Puedes tú? Sí. ¿Se ve? ¿Se ve bien? Sí, se ve bien. Vale, de acuerdo. Bueno, en primer lugar, quiero agradecer a la organización de este congreso, así como al comité científico, por aceptar mi comunicación, que se titula Análisis crítico sobre la exclusión de la adquisición de inmuebles por tutores en representación de menores entre los actos que requieren autorización judicial previa, según el artículo 287 del Código Civil. Bueno, los menores, como sabemos, los menores no emancipados son un colectivo que requiere de una especial protección por el ordenamiento jurídico debido a esa vulnerabilidad que tienen, ¿no? El objetivo de esta investigación es analizar críticamente la exclusión de la compra de inmuebles por los tutores en representación de los menores que no requieren de esa autorización judicial previa según el artículo 287 del Código Civil. Nos preguntaríamos, antes de realizar este estudio, ¿es necesaria la autorización judicial previa para que el tutor adquiera estos inmuebles? Bueno, como sabemos, la tutela es equiparable a la patria potestad y es sustituta de la misma para la guarda de la persona y bienes del tutelado y tiene las potestades de representación, salvo en excepciones legales. La Ley 8/2021 modificó la tutela de menores y concretamente los artículos 199 a 234 del Código Civil, es donde se encuentra regulada. Asimismo, para aquella regulación que no esté en estos preceptos, tenemos una aplicación supletoria de las normas de la curatela representativa de las personas con discapacidad, según ese artículo 224 del Código Civil. Por tanto, se ha suprimido la tutela del ámbito de la discapacidad y solo queda reservada para los menores emancipados. También queremos señalar que la emancipación al fin de la subordinación de la patria potestad y la habilitación de edad, o también llamada beneficio de la mayoredad, sería el fin de la tutela de menores. Antes de la reforma de la Ley 8/2021, la extinción de la tutela la teníamos regulada en el 276 y decía que se podía extinguir la tutela cuando el menor cumplía 18 años y por extinción de la concesión al menor del beneficio de la mayoredad, ¿no? Por esa concesión se extinguiría. Había una ausencia de la mención de la emancipación de menores en ese artículo 176, porque la emancipación era la salida de la patria potestad. Con esta reforma de la Ley 8/2021, vemos que el precepto nuevo de la extinción de tutela, que es el 231, nos dice que se extingue la tutela por mayoría de edad, por emancipación o por concesión del beneficio de la mayoredad. Por tanto, consideramos que es un error legislativo ese artículo 231, puesto que el legislador se equipara esa emancipación o concesión del beneficio de la mayoría erróneamente, ¿no? Porque la emancipación sería la aplicación solo a los menores que se encuentren sometidos a patria potestad. En el artículo 287, por esa aplicación supletoria de las normas de la curatela, nos encontramos los actos de disposición que requieren de autorización judicial previa. En concreto, en cuanto a los bienes inmuebles, vemos como el tutor necesita la preceptiva autorización judicial previa para enajenar y gravar bienes inmuebles. Sin embargo, no incluye la adquisición de bienes inmuebles. También, pero a pesar de que se excluye de ese 287 la adquisición de bienes inmuebles, la compra de bienes inmuebles podríamos también considerarla un acto de disposición que sí está incluido los que son susceptibles de inscripción en el 287. También en el 287 habla de los objetos preciosos.
hubo un sector doctrinal que también defendía que la compra de bienes inmuebles puede implicar una disposición de grandes cantidades de dinero y por tanto equipararlo a esos objetos preciosos que requieren de autorización judicial. Y también otro sector doctrinal también hablaba de que la adquisición de bienes inmuebles se considera un gasto extraordinario de bienes y por tanto también podría considerarse que es un acto de disposición susceptible de autorización judicial previa. Antes de ver las respuestas que vemos en las resoluciones de la Dirección General del Registro de Notariado, vemos como en el artículo 166, en sede de patria potestad, tampoco se requiere la autorización judicial previa para la adquisición de bienes inmuebles. Sí se requiere para cuando se quiera vender posteriormente y para la enajenación o gravamen de un bien inmueble. Esto es criticado también porque en ocasiones conlleva un gasto bastante importante para esa adquisición, ¿no? Alternativa sería que a esa autorización judicial previa sería que el menor haya cumplido 16 años y consienta en documento público. Si lo hace así, podría venderse el bien inmueble sin esa autorización judicial previa. Las resoluciones de la Dirección General de Registro de Notariado, que ahora en las resoluciones de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, pero le llamamos así la denominación porque son anteriores a este cambio de denominación, en concreto la de 7 de julio de 1998 y 17 de enero de 2021, han respaldado esta interpretación, argumentando que la adquisición de bien inmueble, incluso cuando esté acompañada de una hipoteca para financiarla, constituye un acto de disposición, no constituye un acto de disposición autónomo, sino que se subordina a la compraventa, haciendo uso de la teoría de los negocios complejos, ¿no? En el que la causa principal sería la adquisición del bien inmueble y absorbe otras causas concurrentes, ¿no? Como sería esa financiación que se requiere para la compra del bien inmueble. El objetivo, ¿no?, es que se facilite la administración más dinámica y efectiva de la tutela de menores y permitir que el tutor actúe con mayor agilidad para satisfacer las necesidades prácticas de la administración del patrimonio. En concreto, la resolución de 17 de enero de 2011, para analizarla más detenidamente, serían los hechos: se compra una finca urbana, el precio eran 120.000 euros y hubo una calificación del registrador en el que se exigía autorización judicial previa, puesto que consideraba que era un acto dispositivo susceptible de inscripción y también lo consideraba un gasto extraordinario. Finalmente, la decisión de la Dirección General fue revocar esa calificación registral, concluyendo que se admite la inscripción sin autorización judicial. La justificación era que no era un gasto extraordinario, puesto que los gastos extraordinarios solo sería aplicable a los bienes preexistentes en el patrimonio del tutelado, y lo que vamos a hacer con la adquisición es adquirir un bien inmueble nuevo, ¿no?, que entraría en ese patrimonio del tutelado, y también que no es un acto dispositivo susceptible de inscripción, puesto que tenemos que acudir a la interpretación finalista y restrictiva del 287 actualmente, que era el 271 en aquel entonces, ¿no? Y por tanto, como no se requiere expresamente la adquisición de bienes inmuebles, no se requeriría autorización judicial. También porque se rechaza el control judicial previo como única vía de protección, ¿no?, puesto que la tutela en el ordenamiento jurídico español se trata de una tutela dinámica para que se administre de manera ágil y eficaz los bienes del tutelado. Por tanto, la conclusión final era que no es posible entender que el artículo 271 se proyecte sobre los contratos de adquisición de bienes inmuebles ni en general sobre cualquier otro acto adquisitivo que suponga la aplicación de dinero del tutelado. Para este estudio hemos ido a hacer una comparación con los derechos civiles forales o especiales, en concreto en Aragón y Cataluña. Vemos como los preceptos, el 15.1a de la compilación de derechos forales de Aragón, en su apartado segundo nos dice que no se requiere autorización judicial previa para financiar la adquisición de bienes inmuebles por parte del menor, aún con garantía real sobre bienes inmuebles. Del mismo modo, en Cataluña, en el 222.43.1a de su Código Civil, también dice que se efectúa la adquisición previa, ¿no?, de la solicitud de autorización judicial previa para el gravamen o subrogación cuando se haga para financiar la adquisición del bien inmueble. Por tanto, vemos como en estas normativas de los derechos civiles forales especiales de Aragón y Cataluña sí se contiene expresamente que no será requerida la autorización judicial previa para cuando sea la adquisición de la financiación de la adquisición de bien inmueble, a diferencia del derecho civil común, que no lo tenemos, ¿no? También hemos ido a comparar cómo en el derecho portugués se encuentra esto regulado. Vemos cómo en sede de patria potestad
no se requiere autorización judicial previa para la adquisición de bienes inmuebles. En el 1889.2 del Código Civil Portugal lo encontramos que no se requiere, pero sí que, en la adquisición de bienes inmuebles por parte de tutores sí se necesita esa autorización judicial previa para la adquisición de bienes inmuebles. En el 1938.1b de su Código Civil lo podemos ver, así como para contraer obligaciones en nombre del menor. Sería pues esa financiación que se necesita para la adquisición del bien inmueble. El fundamento, pues proteger el patrimonio del menor, que las operaciones económicas son de gran envergadura y puede llevar un riesgo significativo, y la intervención judicial actuaría como una salvaguarda para beneficiar al menor y evitar posibles abusos o errores de gestión por parte del tutor. Pues bien, las conclusiones que hemos extraído, ¿no?, tras este análisis que hemos hecho también comparativo, es que en el ordenamiento jurídico español, el derecho civil común, la ausencia de control judicial sobre los actos de adquisición de bien inmueble a nombre del menor podría permitir que el tutor tome decisiones de inversión que no sean en interés superior del menor, y que un bien inmueble de elevado valor podría implicar también cargas fiscales, gastos de mantenimiento y otras obligaciones financieras que tendría que asumir el menor en un futuro, ¿no? La autorización judicial previa ayudaría a garantizar esas decisiones patrimoniales que sean en interés del menor, y también que en Portugal, como hemos visto, el Código Civil requiere expresamente autorización judicial previa para la compra de bienes inmuebles a nombre del menor para proteger el mismo. La intervención judicial ayudaría a mitigar esos conflictos de interés que puedan existir. El juez, como un tercero imparcial, supervisaría la transacción y aseguraría que sería apropiada para el menor. Y la situación actual de ese 287, a pesar de que no lo exige, esa autorización judicial previa, nosotros sugerimos que se debería introducir cuando sean operaciones de valor considerable y impliquen esas transacciones riesgos evidentes en el patrimonio del menor. Tiene que requerirse esa solicitud judicial previa para que se demuestre que el menor actúa en interés del menor y justificar esa necesidad de la compra y beneficios esperados para el menor. Quedo a vuestra disposición para responder cualquier pregunta que puedan tener y le agradezco mucho vuestra atención. Las preguntas van a quedar para el final, cuando acaben todas las comunicaciones. Quedan dos comunicantes que están aquí presencialmente. Salvo que estéis más cómodos derechos, si os podéis sentar aquí para que la gente que está online os pueda ver. Genial. Pues la siguiente comunicación es de Santiago Álvarez García, que es profesor de la Facultad de Economía de esta universidad, de Sistema Fiscal, y va a hablar sobre la imposición sobre las viviendas desocupadas en España. Cuando quieras. Bien, gracias. Buenos días. En primer lugar, agradecer también a los organizadores la posibilidad de participar en la jornada. Bueno, la comunicación se dedica a los impuestos que se están estableciendo sobre las viviendas desocupadas en España, porque, como todos saben, entre las medidas para fomentar el alquiler de vivienda, se está recurriendo cada vez con más profusión a las medidas fiscales en un doble sentido. Por una parte, concediendo incentivos fiscales, fundamentalmente en el impuesto sobre la renta a las personas físicas, en forma de una menor tributación de los rendimientos de capital inmobiliario que se generan en el alquiler de viviendas. Y ayer por la tarde hubo una ponencia dedicada específicamente a este tema. Y estas medidas se están compatibilizando con medidas penalizadoras en el sentido de establecer gravámenes extraordinarios sobre aquellas viviendas que permanecen desocupadas. Bueno, el gravamen de las viviendas desocupadas no es algo nuevo dentro del sistema tributario español, porque ya en el año 1978 la ley del IRPF estableció un recargo especial, una tributación especial sobre las viviendas desocupadas durante más de 10 meses al año. Como saben, en el IRPF existe un gravamen, aparte de los rendimientos de capital inmobiliario, que gravan los rendimientos obtenidos en el alquiler o arrendamiento de cualquier tipo de bien inmueble, con independencia
de la finalidad que es el arrendamiento, existe en España un régimen especial de rentas imputadas, por lo cual hay que tributar por un porcentaje del valor catastral, el 2% o el 1,5%, según sean valores catastrales antiguos o revisados, de todas aquellas viviendas que estén vacías a disposición de sus propietarios, incluido aquellas que se dedican al alquiler por la parte de los meses del año que no están arrendadas. En puridad, esto no ha tenido nunca un carácter penalizador de las viviendas desocupadas. Se trata de una interpretación probablemente discutible del principio de capacidad económica, por la cual se tiene en cuenta que las personas que tienen una segunda o más de una residencia, más de la vivienda habitual, y están estas viviendas a su disposición, pues demuestran una capacidad económica superior a las personas que no están en esa situación. Probablemente eso genere un problema también conceptual, que es porque eso es una manifestación. Tener más de una vivienda es una manifestación de capacidad económica, aunque sea potencial, y porque no lo es, por ejemplo, la tenencia de vehículos o de embarcaciones o de otro tipo de bienes, ¿no? Pero bueno, dejando esta cuestión, lo discutible que es al margen, el legislador siempre lo ha entendido como un principio o una muestra del principio de capacidad económica, no una penalización de tener más de una vivienda, ni tampoco, ni mucho menos, un intento de presionar para que esas viviendas pues tengan otra finalidad distinta a estar vacías a disposición de sus propietarios. Por cierto, que esta es una norma que se aplica en territorio común, en territorio foral vasco, por ejemplo, no existe la tributación de renta, las imputaciones de rentas inmobiliarias. Sin embargo, explícitamente la ley del año 1978 a esto añadió también un gravamen especial o un recargo especial que llega a ser del 10% del valor catastral sobre las viviendas desocupadas. Eso en su momento generó ya una importante polémica y esa medida desapareció en las primeras reformas que se hicieron en los años 80, la ley del IRPF del año 78, y no volvió a aparecer en nuestro ordenamiento, ¿no? Con la polémica sobre las viviendas desocupadas, lo que sí hay es una modificación del artículo 72.4 del texto refundido de la ley reguladora de las haciendas locales, en el sentido de que se faculta a los municipios para que aquellas viviendas que estén en estado de desocupación permanente establecer un gravamen en el impuesto sobre bienes inmuebles. Este precepto tuvo un problema, y era que nunca se habían llegado a determinar reglamentariamente cuáles eran las condiciones que tenían que cumplir una vivienda para considerarla desocupada permanentemente, con lo cual algunos municipios que lo intentaron poner en marcha, entre otros el Ayuntamiento de Oviedo, pues se encontraron con sentencias desfavorables de los correspondientes tribunales superiores de justicia, en el sentido de que mientras el legislador estatal no dictaminara reglamentariamente cuándo una vivienda se consideraba desocupada, esto no era una cuestión que se podía solventar con una modificación de las ordenanzas fiscales del municipio. Esa excedía de la capacidad de las ordenanzas fiscales, con lo cual no podían establecer este tipo de recargos. Bueno, la Ley de Derecho a la Vivienda, la Ley 12/2023, de 24 de mayo, pretendió solucionar este tema dando una nueva redacción a este artículo 74 y estableciendo ya definitivamente qué era lo que se entendía por una vivienda desocupada, que son aquellas viviendas que permanecen desocupadas o deshabitadas durante un plazo superior a 2 años. Y sobre ellas se puede establecer gravámenes o un gravamen complementario del impuesto sobre bienes inmuebles, que va del 50 al 150% en función de los inmuebles que tenga desocupados un mismo propietario en el término municipal o en función del plazo en el que permanezcan desocupados. Ahora, con esta nueva redacción de la ley, evidentemente, si los municipios que quieran desarrollarlo van a tener cobertura jurídica para poder hacerlo. Bueno, y finalmente existen varios impuestos de carácter autonómico, en concreto en Cataluña, en Valencia y en el País Vasco. Las comunidades autónomas han creado tributos propios para gravar las viviendas desocupadas. Bueno, estos tributos plantean un problema, y es su compatibilidad con el ordenamiento estatal y también con el ordenamiento local. En primer lugar, saben que las comunidades autónomas no pueden establecer impuestos sobre bienes que ya han sido gravados por el Estado, con lo cual, en puridad, ninguna comunidad autónoma puede gravar la titularidad de viviendas
por el hecho de que estén desocupadas, porque en todo caso eso es un gravamen que ya se aplica dentro del IRPF y sería un problema de doble imposición. Para salvar este tema, lo que han hecho las comunidades autónomas que han legislado esta materia es recurrir a configurar el impuesto como un impuesto real que lo que grava es la vivienda en sí misma, no la titularidad de la vivienda. Es decir, son impuestos que gravan las viviendas que están permanentemente desocupadas, que establecen plazos de también superiores a 2 años y en muchos casos que sean propiedad de grandes tenedores de vivienda, por incumplir la función social de la propiedad. Claro, ahí las comunidades se enfrentan a un problema al haber configurado el impuesto como naturaleza real, y es que no tienen capacidad las comunidades autónomas para gravar bienes inmuebles que estén situados o bienes que estén fuera de su territorio. Si el impuesto fuera personal y gravara al tenedor de vivienda, como el criterio de conexión para establecer el impuesto sería la residencia del propietario del inmueble, sí se podría gravar a un mismo propietario por todos los inmuebles que tuviera en cualquier sitio. Pero al colisionar esto con IRPF y gravar la vivienda, configurarlo como impuesto real, no pueden gravar nada más que los inmuebles que están situados en el territorio de la comunidad autónoma. Por otra parte, esto también podría colisionar con el impuesto sobre bienes inmuebles. Las comunidades autónomas no pueden gravar ni bienes ni hechos imponibles gravados por un impuesto estatal, ni tampoco hechos imponibles gravados por un impuesto local. Con lo cual, si se grava la vivienda estando desocupada en función del valor de la vivienda, eso podría generar un problema de doble imposición con el impuesto sobre bienes inmuebles, máxime ahora que está previsto los recargos en el impuesto sobre bienes inmuebles para aquellas viviendas que están desocupadas. Con lo cual, lo que han recurrido es, en vez de agravar las viviendas en función de su valor, agravarlo en función de los metros cuadrados de la vivienda. Bueno, las comunidades autónomas, en muchos casos, para salvar los problemas de doble imposición, pues recurren a una configuración pues un tanto extravagante de las bases imponibles de los impuestos, igual que el impuesto sobre grandes establecimientos comerciales no grava el beneficio de los grandes establecimientos comerciales, porque eso ya está gravado en otros impuestos, sino las plazas de aparcamiento de los grandes establecimientos comerciales. Pues el impuesto sobre las viviendas grava los metros cuadrados de la vivienda, con los problemas que todos suponemos que se puede generar, en el sentido de que la aproximación de los metros cuadrados de una vivienda al principio de capacidad económica pues es harto discutible, ¿no? Bueno, y un comentario para finalizar y no extenderme sobre este tipo de medidas fiscales, y unido a algo que ya se comentó en la primera comunicación y que todos sabemos, los mercados de la vivienda en España tienen un problema esencial de falta de oferta de vivienda. Las medidas de penalización fiscal probablemente podrían tener algún tipo de efecto positivo a corto plazo, en el sentido de que a viviendas que están desocupadas podrían salir al mercado para evitar el gravamen. Pero lo que es dudoso es que tenga efectos positivos a medio o largo plazo, en el sentido de que eso va a desincentivar de una manera importante la construcción de vivienda, sobre todo por parte de los grandes constructores de vivienda, que son los grandes propietarios de vivienda, las sociedades de inversión inmobiliaria, que son precisamente los que más se ven afectados por todo este tipo de impuestos. Con lo cual, a medio o largo plazo, lo más probable es que eso reduzca la construcción de viviendas, el stock de viviendas en oferta, y eso sobre el mercado de alquiler también puede generar otro efecto perverso, que es que en la medida que se limite la construcción de nueva vivienda, el valor de las viviendas ya construidas para la compraventa se va a elevar, y probablemente eso pueda llevar a que muchas viviendas que en principio podían estar construidas para el alquiler se dediquen salgan a la venta, para evitar todo este tipo de recargos sobre las mismas. También habría que plantearse si el ámbito autonómico es el más adecuado para establecer este tipo de penalizaciones, por aquello que mientras unas comunidades autónomas lo hagan y otras comunidades autónomas no lo hagan, probablemente eso lo que impulse es a que la oferta residencial o la oferta de nueva construcción de vivienda se concentre en aquellas comunidades autónomas que no tienen este tipo de penalizaciones. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Santiago.
Y la siguiente comunicación es de Abel Arias Castaño, que es profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Oviedo, y va a hablar sobre la medición del impacto del alquiler turístico como presupuesto imprescindible para la adopción de medidas regulatorias sobre el mismo. Cuando quieras. Aquí. Bueno, muy buenos días. Muchas gracias. En primer lugar, me sumo a los agradecimientos de todos los comunicantes previos a los organizadores de este congreso, que ha servido para poner de manifiesto pues, muchos de los problemas que el derecho a la vivienda tiene en la actualidad y su regulación. Mi comunicación va relacionada como algunas de las anteriores y como la mesa redonda que me ha precedido y que me ha parecido magnífica por la calidad del debate jurídico en ella planteada, sobre las viviendas de uso turístico, sobre las viviendas de uso turístico y las posibilidades de limitación de las mismas por parte de las administraciones públicas. En realidad mi comunicación no es una comunicación individual, sino que es una comunicación colectiva. Yo aquí me represento a mí mismo, pero represento en realidad a un grupo de trabajo que nos hemos constituido hace aproximadamente un año, un grupo interdisciplinar que está conformado, y empiezo a decirlo, por el profesor Sergio González Vejega, del Departamento de Sociología, y por los profesores Arturo Colina e Ícaro Obeso, de la Facultad de Geografía. Por tanto, sociólogos, geógrafos y un poco yo como jurista, nos hemos constituido un poco como equipo de trabajo para intentar analizar y recoger un poco la necesidad que percibíamos por parte de las administraciones públicas de disponer de información en relación a el volumen de viviendas de uso turístico que había en su territorio y al impacto que estas viviendas de uso turístico generaban o podían generar en relación a precisamente el ejercicio de sus competencias o determinadas externalidades negativas que pudieran generar. En el fondo, por tanto, el problema se trata de esa cuestión tan manida o tan repetida de que proliferan mucho las viviendas de uso turístico, las viviendas de uso turístico representan una amenaza, hay que establecer limitaciones, todas esas afirmaciones, pero que muchas veces pues, no sabemos cuánto hay de verdad o de mentira en esas afirmaciones. Bueno, en realidad, por tanto, lo que hemos estado haciendo, esta es una investigación aplicada, la investigación que os voy a presentar en unos pocos minutos, surge del encargo que hemos ido recibiendo de algunas administraciones locales y también de la Administración del Principado de Asturias para intentar establecer pues, unos informes técnicos sobre la situación de la vivienda turística tanto en el ámbito autonómico como en el ámbito de esos municipios que nos han hecho el informe. Y lo que quiero poner de manifiesto en esta comunicación son básicamente dos ideas, porque bueno, el tiempo es breve y seguramente si tenemos unos minutos va a ser mucho más enriquecedor el debate. La primera es la absoluta necesidad de contar con estos estudios, la absoluta necesidad de disponer de análisis empíricos que nos guíen en conocer realmente el impacto que el alquiler turístico tiene sobre el territorio. Bueno, no solamente basta la afirmación de que conocer no ocupa lugar, ¿no? Sino que realmente la jurisprudencia, y lógicamente aquí no me puedo extender porque otras personas han hablado de esto con mucho más conocimiento que yo, pero la jurisprudencia tanto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, la sentencia Apartment-Scali, que por ejemplo la profesora Campuzano ha trabajado sobre ella, como varias sentencias posteriores del Tribunal Supremo. Estoy pensando en la sentencia 1550/2020 sobre el Plan General de Ordenación Urbana de Bilbao y las posteriores 75/2021 sobre el Plan Especial Urbanístico de Alojamiento Turístico de Barcelona, o la más reciente del año 2023, de 31 de enero, en relación con la normativa limitativa de oferta de viviendas turísticas en el municipio de Palma de Mallorca, estas sentencias vienen estableciendo dos grandes afirmaciones, yendo a lo primario o a lo esencial. La primera es que, en abstracto,
es posible para los municipios y para las administraciones públicas en general introducir limitaciones a las viviendas de uso turístico. Esa es, yo creo, la primera afirmación. La segunda, y esta es la creo más importante, es que esas limitaciones, por la colisión que puedan tener con otros derechos, no pueden hacerse de manera, vamos, nunca arbitraria, pero de manera poco rigurosa, sino que deben de responder a un cualificado test de proporcionalidad y de motivación. Es decir, la razón imperiosa de interés general que se encuentra en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Por tanto, la cuestión es ayudar un poco, el propósito de nuestra investigación es guiar para la toma de las decisiones de política pública que puedan ser más convenientes en cada caso, de si se dan realmente esas razones imperiosas de interés general. En el fondo, por tanto, y ya que esto si lo planteamos en los términos jurídicos del principio de proporcionalidad, si se satisfacen las exigencias de necesidad, de idoneidad y de proporcionalidad en sentido estricto que la jurisprudencia viene exigiendo a la adopción de esas medidas. En el fondo, la cuestión es esta. Si una administración local o una administración autonómica, por las prisas, por la presión, por a veces esa improvisación con la que desafortunadamente se adoptan determinadas decisiones, toma una medida limitativa, es muy probable que jurisprudencialmente la misma vaya a ser revocada, no por temas de fondo, sino por su falta de motivación o por su falta de justificación. En definitiva, por tanto, las administraciones necesitan de elementos de juicio, de información que las guíen en la adopción de esas necesidades, y todos nosotros creo que esa información nos puede ser útil para conocer mejor la manera de regular esta materia, en la que, como creo que en la jornada de hoy se ha puesto de manifiesto, pues legislador, administraciones públicas, muchas veces dan muchos palos de ciego, ¿no? Muchas veces aparece como que la solución alquímica son las comunidades de propietarios y se hacen regulaciones sobre las comunidades de propietarias, como bueno, la profesora también Mino Campuzano ha puesto de manifiesto, pues muy dudosas desde un punto de vista jurídico. Otras veces parece que la solución alquímica se encuentra en la legislación fiscal, y entonces, bueno, pues un poco es ahí donde aparecen también normas no demasiado precisas técnicamente. Bueno, ¿qué hace este equipo? ¿Cuál es la metodología un poco que hemos construido, que hemos puesto de manifiesto pues ya en varios municipios de aquí de Asturias? Y en el ámbito autonómico también hemos hecho unos datos. Básicamente pretendemos tres finalidades o intentamos tres cosas. La primera es representar, geolocalizar y representar cartográficamente dónde se encuentran situadas las viviendas de uso turístico. Esta es una cuestión que nos enfrenta a muchos problemas metodológicos y a muchos problemas prácticos. ¿Por qué? Porque muchas veces los datos con los que contenemos en los registros administrativos pues no nos permiten trasladar esa situación al hacer una geolocalización partiendo de esos datos. El problema es muy complejo, aquí mis compañeros es donde más están trabajando, pero simplemente les apunto dos circunstancias. En el actual registro autonómico del Principado de Asturias no se exige, por ejemplo, la referencia catastral de los inmuebles, se exige solamente una dirección. La dirección, a los efectos de geolocalización, sobre todo cuando es en el ámbito rural, pues es muy imprecisa. También pues, los registros administrativos pues, plantean un doble problema. En primer lugar, que no miden la vivienda ilegal, la vivienda de alquiler turístico ilegal, que no goza que no ha efectuado la tramitación de la declaración responsable previa. Y en segundo lugar, existen en los registros administrativos, sobre todo por el efecto llamada, que se hacía referencia a esta llamada, pues muchas viviendas de uso turístico que cuentan con su referencia, pero que en realidad no están destinadas a esa cuestión. Por tanto, ahí hay que hacer unas tareas de depuración, que implica combinar los datos oficiales con los datos de las plataformas de intermediación, que pueden un poco precisar el conocer ese valor. La segunda finalidad de estos trabajos es obtener datos, es decir, tener lo que de una manera más fina o más técnica intentamos llamar descriptores. Tratamos de obtener datos sobre cuántas viviendas de uso turístico existen, cuántas plazas tienen esas viviendas, la oferta total que las mismas representan, cuál es la oferta total no de las viviendas de uso turístico, sino de todas las modalidades de alojamiento turístico, incluyendo la actividad hotelera. Es decir,
un conjunto de datos lo más que obedezca a las mayores variables posibles. Y la tercera tarea, y es donde creo que podría tener un poco más de encaje con esa necesidad de las administraciones que he puesto en manifiesto esta investigación aplicada, es la construcción de indicadores de carga que realmente nos puedan determinar en qué situaciones es preciso adoptar unas determinadas medidas, en qué situaciones no es preciso adoptar ninguna medida y en qué, más que preciso, diría justificado, ¿no? O proporcionado. Esos indicadores, hay un indicador que es el clásico, pero que creemos que tampoco es el único, que es el indicador de carga de parque por viviendas, ¿no? Que ahí lo que relaciona es cuántas viviendas de cada 100 viviendas existentes se dedican al alquiler turístico. Bueno, pues con un poco queremos más precisión de datos de lo que a lo mejor en otras aproximaciones metodológicas se puede hacer, tratamos de construir esos datos. Pero como digo, esta es solamente una parte del problema. Tratamos de construir otras variables, como por ejemplo un indicador de carga que tenga en cuenta en relación a la hectárea construible, es decir, en relación a la superficie construible. Ahí lo que ponemos de manifiesto es cuántas viviendas de uso turístico existen por cada hectárea de suelo edificable, no de suelo en general, sino de suelo que permita la edificación, ¿no? Otra variable que tomamos en consideración o que tomamos en cuenta en este estudio es un poco pensando en la externalidad de si el turismo pues, puede un poco descafeinar nuestras ciudades o generar procesos de gentrificación, etcétera, pues tratamos de medir la población que llamamos flotante, es decir, la población que hace uso de las modalidades de viviendas de uso turístico, con la población residente. Y el último aspecto, porque bueno, esta investigación o muchas veces ponemos el énfasis en las viviendas de uso turístico, pero son una modalidad más igual que legítima que las otras, pues tratamos de construir ese mismo indicador, pero no con las viviendas de uso turístico, sino con toda la oferta de alojamiento turístico, el indicador que llamamos el indicador de capacidad turística. Bueno, todo eso lo intentamos luego un poco mezclar. Intentamos dar información que permita hacer una radiografía más exacta de la toma de decisiones públicas, ¿no? Y de una posible motivación. Y además intentamos también, que es una cuestión, es una cuestión muy interesante, que es desagregar esos datos en unidades espaciales más adecuadas para la toma de decisiones. Por ejemplo, muchos datos oficiales se encuentran a nivel municipal, pero los municipios, si tienen que adoptar en su planeamiento urbanístico decisiones de zonificación, precisan otro tipo de unidades. En el ámbito rural pueden ser las parroquias, en el ámbito urbano pueden ser las unidades censales. En el fondo, por tanto, se trata de una investigación aplicada que intenta un poco guiar a la administración pública en esa tarea nada sencilla, sobre todo por los esfuerzos del legislador en que así sea, de regular pues una necesidad sin tampoco criminalizarla ni eliminarla por completo. Y esta era mi... Pues muchas gracias, Abel. Como los comunicantes se han ceñido muy bien al tiempo previsto, podemos tener 10 minutos aproximadamente de debate por si alguien que esté presencial o incluso quienes estéis online queréis plantearles alguna pregunta. Ahí al fondo. Esta es una pregunta reiterativa porque ayer se la hice a Sofía y aprovechando que está Santiago, quería preguntarle sobre la adquisición, sobre el impuesto, el tipo reducido de TPO que tanto en Madrid como en Asturias tenemos para facilitar la adquisición de viviendas destinadas a alquiler. Se supedita ese tipo a que el adquirente sea una empresa que esté sujeto al plan de adaptación de las normas generales de contabilidad. Ella me contestó ayer que en principio no veía fundamento alguno para excluir otro tipo de adquirentes, pero tampoco me lo aseguró. Yo estoy un poco con su opinión, es decir, no hay fundamento. Pero ¿sería posible que una ampliación de los sujetos adquirentes pudiera ser un elemento fiscal adecuado para facilitar que pequeños inversores
pudieran poner más vivienda en alquiler? Gracias. Bueno, podría ser, pero yo nuevamente, igual que me pasa con la penalización, con los incentivos fiscales tampoco tengo muchas dudas también sobre su efectividad. Me parece que en todo caso iba a ser un incentivo fiscal reducido y que hay mayores, digamos, cuando la inversión en vivienda es una compra de un activo tan poco líquido como es la vivienda y que está sujeta a la regulación a tantos cambios regulatorios, parece que un beneficio fiscal reducido no es posible o va a tener efectos muy limitados sobre lo que se quiere conseguir. Yo creo que el legislador lo que debería plantearse es cuáles son las medidas más adecuadas, si es la vía fiscal o si es otra vía distinta para potenciar las viviendas en alquiler y no andar haciendo parches fiscales de reducir por un lado o de penalizar por otro. Sinceramente, no sé si con esto respondo a su pregunta. Me parece un incentivo fiscal, en todo caso, demasiado bajo para poder cumplir, que tenga un impacto significativo. Sí, sobre todo porque luego uno de los requisitos que les imponen es que lo dediquen durante 10 años al alquiler, que no esté desocupado durante más de 2 años, que los contratos sean de al menos 6 meses. Es decir, luego hay una serie de requisitos, pero modificando esos requisitos, dentro de lo que cabe, al menos en el sujeto adquirente, probablemente haya particulares que precisamente ahora se estén lanzando a alquilarlos al ámbito turístico en vez del el de mantenimiento de una vivienda habitual permanente, precisamente porque esa adquisición no cumplen los requisitos con la misma. Entonces, bueno, pagan el TPO general, pero van a una actividad de más rendimiento, que es ahora mismo el alojamiento turístico. Entonces, bueno, efectivamente, para mí también es un incentivo corto, pero te puedo asegurar que yo tengo clientes en el despacho que en cuanto se plantean que se dedican normalmente a la compra de viviendas, que son particulares, que tienen bastante vivienda, estamos viviendo ese fenómeno en Asturias, que vienen desde sitios turísticos, de Baleares, de Canarias, de Málaga, compran vivienda aquí exclusivamente para alquilar, pero son particulares. Y prefieren efectivamente no acogerse a las normas generales de contabilidad, ni constituir una sociedad, ni darse de alta como tal, precisamente por el rendimiento que le están dando los alojamientos turísticos. Pero claro, de lo que estamos hablando también aquí en este congreso es precisamente del problema de la vivienda. Entonces, simplemente por eso quería saber tu opinión al respecto. Entonces, bueno, te agradezco, pero en principio tú no ves un fundamento, digamos, contable para que pueda existir esa limitación y no se le puede aplicar a un particular, ¿verdad? Vale, perfecto. Muchas gracias, Santiago. Si alguien más tiene alguna pregunta. ¿Online alguien? ¿Nadie? Pues concluimos así estas comunicaciones. Muchas gracias a todos. Gracias por las preguntas y por la participación. Y pues doy paso al cierre del congreso.
buenas tardes o buenos días. En este acto ya de clausura del Congreso, toma la palabra Javier Fernández Teruelo, decano de la Facultad de Derecho y coordinador, de la Comisión de Seguimiento de la Cátedra de Derecho Notarial. Muchas gracias, Isabel. Bueno, venimos desde hace un ratillo hablando de lo bien que ha estado el Congreso y también de lo cansados que estamos, ¿no? Con lo cual sería un abuso empezar aquí a hacer una clausura larga, con lo cual nada, muy brevemente, simplemente alegrarme, ¿no? Alegrarme porque los que llegan ahora no saben cómo se gestó esta cátedra y la incertidumbre y no había nada y ahora que haya esto con este impacto, con este interés, con medios de comunicación, con gente. Yo estoy encantado porque, bueno, y tuvimos que tomar unas decisiones en cuanto a la dirección de la cátedra, en cuanto a un montón de cosas y salieron súper bien. Con lo cual, lo que decía, insisto en la alegría. No voy a extenderme más, no voy a hablar de la temática que ha sido profusa, interesante. Yo que he tenido que estar yendo y viniendo por otras cosas, me he enganchado mucho a los temas. Le decía ahora a uno de los notarios y uno de la comisión, José Luis, que cómo se puede ver esto, porque quiero ver algunas partes que me interesan mucho. Así que enhorabuena a todos los que habéis hecho, Herminia, la directora, José Luis, Fernando, todos, ¿no? Todas y todas las que habéis hecho este esfuerzo. Y es que me sorprendí incluso que el nivel de comunicantes, ¿no? Que suele ser gente un poquito joven que está empezado, ha sido, bueno, ha habido hasta un vicerrector, ¿no? Y a partir de ahí, pues insisto, la prueba del nivel de académico y de lo bien que ha salido y nada, que estoy feliz, nada más. Muchas gracias. Ignacio. Bueno, yo también muy brevemente nada más dar las gracias a todos los ponentes, a todos los comunicantes, a la Cátedra de Derecho Notarial y al Colegio Notarial por esta hospitalidad, ¿no? Y por habernos acogido también. Yo creo que ha salido todo razonablemente bien, incluido el despliegue de medios tecnológicos. Y bueno, creo que tenemos una masa crítica y materiales para el debate para bueno, pues quién sabe, futuras ediciones, vista la inseguridad e incertidumbre sobre muchos de los temas. Así que nada más, muchas gracias a todos. Bueno, yo ya dar por concluido este Congreso de Vivienda, del cual a mí lo que me gustaría destacar es las ponencias, cómo han sido de interesantes, cómo han sido de profundas y cómo nos han dado una perspectiva global, dado los diferentes extractos de los jurídicos de los que provenimos. Y dar también las gracias a todos los que vinieron de lejos para que pudieran hacer posible este congreso. Y por último, el Colegio Notarial queda a disposición de futuros congresos, actuaciones, conferencias, todo lo que se quiera realizar. Y también especialmente las gracias a los directores. Y ya por mi parte queda concluido.